Entrevista de Res Novae a Monseñor Vigano sobre la liturgia del concilio. Monseñor Carlo María Vigano, ex nuncio apostólico en los Estados Unidos, es conocido por sus enérgicas críticas al pontificado de Bergoglio, así como por desarrollar una crítica no menos enérgica del Concilio Vaticano II. Ha tenido la amabilidad de responder a nuestras preguntas sobre la nueva liturgia, de un modo bastante sorprendente también para nosotros, porque ataca a un proceso de reforma de la reforma que apoyamos en Res Novae. Esperemos que esto ayude a la reflexión. P. Claude Bart, Vuestra Excelencia ha llegado al extremo de hablar de actos revolucionarios, a propósito de la nueva liturgia introducida con posterioridad al concilio. ¿Nos podría precisar más su opinión? Monseñor Carlo María Vigano, para empezar, hay que decir claro que el Concilio Vaticano II fue concebido como un acto revolucionario. Entiéndase, no me refiero a las buenas intenciones de quienes colaboraron en la redacción de los esquemas preparatorios, sino a los novadores que rechazaron tanto dichos esquemas como la condenación del comunismo que habría debido formular el concilio, y que deseaba la mayor parte del episcopado mundial. Ahora bien, si el concilio fue un acto revolucionario, ya sea por la manera en que se desarrolló o por los documentos que promulgó, es lógico y lícito pensar que su liturgia está afectada por ese sesgo ideológico, sobre todo si tenemos en cuenta que es el principal medio de catequesis para los fieles y el clero. No es casual que Lutero y otros herejes protestantes y anglicanos metieran mano en la liturgia por ser la mejor manera de difundir sus errores entre los fieles. Una vez sentado esto, vemos confirmadas nuestras legítimas sospechas cuando observamos quiénes fueron los artífices de esa liturgia, prelados que en muchos casos fueron objeto de sospechas de pertenecer a la masonería, destacados progresistas que con el movimiento litúrgico de los años 20 y 30 habían comenzado a insinuar ideas más que discutibles y a difundir prácticas influidas por el arqueologismo, que más tarde fue condenado por Pío XII en la encíclica Mediator Dei. Situar la mesa del altar de cara al pueblo no fue invención del concilio, sino de los liturgistas que lo hicieron poco menos que obligatorio en el concilio después de haberlo introducido hacía algunas décadas a modo de excepción so pretexto de una supuesta vuelta a la antigüedad. Dígase lo mismo de la casulla gótica en las formas que precedieron al concilio, sobre todo en Francia, que se ha convertido en una especie de poncho y nos la han vendido como un regreso a la forma original y no es otra cosa que una falsedad histórica y litúrgica. Pongo estos ejemplos para que se vea que mucho antes del Concilio Vaticano II ya había elementos revolucionarios infiltrados en la Iglesia dispuestos a hacer definitivas estas innovaciones introducidas a modo de experimento y que sin embargo se han vuelto habituales, sobre todo en países históricamente menos inclinados a adaptarse a las romanitas. Una vez ha quedado claro que la liturgia es la expresión de una postura doctrinal concreta y que con el Nave Sordo ha llegado a ser igualmente ideológica y que los liturgistas que la idearon estaban impregnados de esa actitud, debemos analizar el Corpus Liturgicum Conciliar para descubrir la confirmación de su carácter revolucionario. Más allá de los textos y las rúbricas, lo que denota claramente el carácter revolucionario del rito reformado es que se ha vuelto maleable a gusto del celebrante y de la comunidad de fieles mediante una flexibilidad totalmente desconocida para el espíritu de la liturgia romana. El carácter arbitrario de las innovaciones es parte integral de la liturgia reformada, cuyos libros empezando por el Misal Romano de Pablo V fueron concebidos como un batiburrillo en manos de actores más o menos talentosos en busca de la aprobación del público. Los aplausos de los fieles, introducidos abusivamente con el Nave Sordo, constituyen la expresión de un consenso que es un elemento esencial de un rito que se ha convertido en espectáculo. Por otra parte, en las sociedades antiguas el teatro siempre tuvo una connotación litúrgica, y resulta significativo que la Iglesia conciliar haya querido desenterrar esa visión pagana invirtiéndola, es decir, dando una connotación teatral a un rito litúrgico. Quien crea que la editio típica en latín corresponde al rito que tendría que celebrar después del concilio peca de ingenuidad y de ignorancia. No hay nada en ese libro litúrgico que no esté en realidad destinado al uso diario de los sacerdotes, empezando por la lamentable diagramación gráfica, obviamente descuidada precisamente porque se sabía que prácticamente nadie celebraría jamás el Nave Sordo en latín. Las ceremonias pontificias en las que se utilizó el Misal Romano de Pablo V derogaban las rúbricas para introducir lecturas en lengua vernácula, ceremonias no previstas y funciones reservadas a los clérigos ejercidas por laicos,
mujeres incluidas. En mi opinión, esos elementos confirman el espíritu revolucionario del concilio y del rito que en él se inspira. La reforma litúrgica iniciada en 1964 y que dio lugar a un nuevo misal en 1969 puede parecer más radical de lo que era su programa, la Constitución Sacrosanctum Concilium. Cree que el concilium de Monseñor Bugnini traicionó al concilio, como dicen algunos, o que se haya limitado a desarrollarla, como afirman otros. CMV, Monseñor Aníbal Bugnini figuraba entre los que colaboraron en la elaboración del Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus que se promulgó durante el pontificado de Pío XII. Las graves deformaciones del nuevo misal se encuentran en germen en el rito de la Semana Santa, lo cual demuestra que ya se había emprendido el plan de destrucción. No hubo la menor traición en el concilio. Prueba de ello es que ninguno de sus artífices pensó jamás que la reforma litúrgica fuera incoherente con el espíritu de Sacrosanctum Concilium. Si se estudia atentamente la génesis del Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus se verá que las solicitudes de los novadores solo fueron atendidas en parte pero se volvieron a proponer en el Naves Ordo de Pablo V. Conviene recalcar que, al contrario de todos los demás concilios ecuménicos, el último se sirvió a propósito de su autoridad para autorizar una traición sistemática de la fe y la moral llevada a cabo por las vías pastoral, disciplinar y litúrgica. Los misals de transición entre las rúbricas de 1962 y la editio típica de 1970 y la inmediatamente posterior la editio típica altera de 1975 revelan que se procedió gradualmente acostumbrando al clero y a los fieles al carácter provisional del rito, a la innovación continua y a la pérdida progresiva de elementos que al principio hacían al Naves Ordo más próximo al último misal romano de Juan 23. Pienso, entre otras cosas, en la recitación en voz baja del canon en latín con su ofertorio propiciatorio y el Vani, santificator, que a lo largo de las adaptaciones llevó a la recitación en voz alta, el ofertorio talmúdico y la supresión de la invocación al Espíritu Santo. Quienes prepararon los documentos conciliares para que los aprobaran los padres obraron con la misma premeditación que los autores de la reforma litúrgica, sabiendo que estos interpretarían los textos equívocos de manera católica, mientras que quienes habrían de divulgarlos los interpretarían en cualquier otro sentido menos el católico. La verdad es que ello se confirma en la práctica diaria. ¿Han visto ustedes a un sacerdote que celebre el Naves Ordo en un altar orientado al oriente, totalmente en latín, vistiendo casulla de guitarra, y que distribuya la comunión a fieles arrodillados en un reclinatorio sin desatar las iras de su obispo y sus compañeros en el sacerdocio aunque en sentido estricto, esa manera de celebrar sea plenamente legítima? A quienes han intentado hacerlo ciertamente de buena fe los han tratado peor que a los que celebran habitualmente la misa tridentina. Eso demuestra que la supuesta continuidad auspiciada por la hermenéutica conciliar no existe, y que la ruptura con la Iglesia preconciliar es la norma a la que se deben acoplar mal que les pese a los conservadores. Por último, me gustaría señalar que esa conciencia de incompatibilidad doctrinal entre el rito antiguo y la ideología vaticano-secundista es reivindicada por supuestos teólogos e intelectuales progresistas, según los cuales se puede llegar a tolerar la forma extraordinaria del rito siempre y cuando no se adopte todo el aparataje teológico que ésta supone. Por eso se tolera la liturgia de las comunidades Summorum Pontificum en tanto que en la predicación y en la catequesis se cuiden de no criticar el concilio o la nueva misa. ¿Cuál diría vuestra excelencia que es la crítica más importante de las que se hacen al Naves Ordo Missae? CMV, la crítica más fundada es que han intentado crear una liturgia a su antojo al abandonar el rito bimilenario que nació con los apóstoles y se ha ido desarrollando armoniosamente a lo largo de los siglos. La liturgia reformada, como sabe todo especialista en la materia, es fruto de un acuerdo ideológico entre la lex orandi católica y las exigencias heréticas de los luteranos y otros protestantes. Y como la fe de la Iglesia se expresa en el culto público, era indispensable que la liturgia se adaptase a la nueva manera de creer debilitando o negando verdades que se consideraban incómodas para el diálogo ecuménico. Si la reforma hubiera tenido por objeto simplemente eliminar ciertos ritos que la sensibilidad moderna ya no entendía, habría podido perfectamente evitar la repetición servil de lo que había hecho Lutero en tiempos de la pseudo-reforma y Cranmer tras el cisma anglicano. El mero hecho de hacer suyas las innovaciones con las que los herejes rechazaron ciertos temas del dogma católico es una demostración indiscutible de la subordinación de los pastores al consenso de los que están fuera de la
Iglesia en perjuicio de la grey que les ha sido confiada. ¿Qué dirían los mártires del calvinismo o de las iras del rey Jacobo al ver cómo papas, cardenales y obispos utilizan una mesa en lugar del altar que les costó la vida? ¿Qué respeto puede tener un hereje por su odiada Babilonia romana al verla remedar torpemente lo que los reformadores hicieron hace 4 siglos, de un modo quizás más decoroso? No olvidemos que las herejías litúrgicas de Lutero se divulgaron mediante corales de Bach, mientras que las celebraciones de la Iglesia conciliar tienen un acompañamiento musical de una fealdad inaudita. La decadencia litúrgica es síntoma de una decadencia doctrinal que humilla a la Santa Iglesia en su afán de halagar la mentalidad mundana.